A las afueras de Berlín, en la espesura del bosque de Schorfheide, se alzaba una mansión que parecía sacada de un cuento siniestro. Karin Hall tenía piscina cubierta, cine privado, gimnasio y hasta un pequeño zoológico con leones y bisontes. Era abril de 1945, y dentro de esa mansión vivían Emmy Göring y su hija Eda, rodeadas de lujo mientras el Ejército Rojo avanzaba a pocos kilómetros. Hermann Göring, el hombre más poderoso del Tercer Reich después de Hitler, dio entonces una orden que sellaría el destino de su propia familia. Ordenó destruir Karin Hall antes de que cayera en manos soviéticas. Las explosiones que derrumbaron la mansión también marcaron el final de la vida que Emmy y Eda habían conocido durante años. No quedó nada del palacio, solo escombros humeantes en medio del bosque alemán. Mientras la última pared de Karin Hall se desplomaba, Emmy y Eda ya estaban siendo trasladadas hacia el sur, primero hacia Berchtesgaden y después hacia refugios alpinos dispersos, controlados por una jerarquía nazi que se desmoronaba minuto a minuto. No viajaban en convoyes triunfales ni con la protección de antaño. Viajaban como fugitivas de un imperio que ya no existía. El 6 de mayo de 1945, tropas estadounidenses interceptaron a Hermann Göring cerca de Rastatt, en Austria. Su rendición se reportó en cuestión de horas y corrió como pólvora entre los oficiales aliados. Poco después, las mismas autoridades localizaron a Emmy y a Eda en esa misma región montañosa. Lo que nadie en esa mansión imaginó jamás, ni siquiera en sus peores pesadillas, es que la esposa del segundo hombre más poderoso de Alemania terminaría escoltada como prisionera, sin servidumbre, sin séquito y sin ningún tipo de protección. La caída fue tan vertical como había sido el ascenso. Apenas semanas antes, Emmy era recibida con reverencias en los salones más exclusivos de Berlín. Ahora era simplemente otra mujer detenida por los vencedores de una guerra que su esposo había ayudado a desatar. Si esta historia de colapso, lujo perdido y caída total te está atrapando, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque lo que viene a continuación es todavía más perturbador. Vamos a descubrir cómo una niña de 7 años, acostumbrada a juguetes de princesa y pinturas de maestros antiguos, terminó durmiendo bajo vigilancia militar, y cómo la mujer que alguna vez fue llamada la primera dama social del Reich tuvo que enfrentar interrogatorios que la despojaron de todo lo que creía tener garantizado para siempre. El derrumbe de Karin Hall no fue solamente la pérdida de una propiedad, fue en muchos sentidos el final simbólico de un estilo de vida construido sobre el saqueo, el privilegio y la cercanía absoluta al poder. Durante años, esa mansión había sido el escenario de banquetes, cacerías y recepciones diplomáticas, donde Hermann Göring exhibía su colección de arte y su riqueza acumulada frente a invitados de todo el continente. Que el propio Göring ordenara su destrucción antes de huir hacia el sur, dice mucho sobre lo que realmente le importaba conservar en esos últimos días. No la casa, sino la evidencia que pudiera incriminarlo todavía más. Para Emmy, el viaje hacia el sur representó también el comienzo de una soledad que jamás había experimentado. Acostumbrada a moverse siempre rodeada de personal, ahora dependía de las decisiones de oficiales militares que apenas la conocían y que, en muchos casos, ya sabían exactamente quién había sido su esposo y qué representaba dentro de la maquinaria del régimen. Cada parada en el trayecto era una humillación adicional, un recordatorio constante de que el mundo que conocía ya no existía y no iba a regresar. Las autoridades aliadas trasladaron a Emmy y a Eda a instalaciones especiales creadas específicamente para los llamados dependientes de altos funcionarios. Esta categoría no existía antes de la guerra. Fue inventada sobre la marcha para evitar que las familias de los principales jerarcas nazis huyeran o destruyeran evidencia que pudiera servir en los juicios que se avecinaban. Las instalaciones variaban enormemente. Algunas eran hoteles requisados con cierta comodidad básica. Otras eran simples casas vigiladas por soldados armados día y noche. Pero el mensaje, sin importar el edificio, era el mismo en todos los casos. La libertad no llegaría pronto,
y probablemente no llegaría nunca de la forma en que Emmy la había conocido. Los interrogadores aliados no tardaron en concentrar su atención en Emmy. Ella no era una esposa cualquiera que se había mantenido al margen de la vida pública. Durante años había sido una de las mujeres más fotografiadas del régimen, apareciendo constantemente junto a Hitler y al círculo más cercano del poder nazi. Le preguntaban una y otra vez sobre su influencia real dentro del aparato del Estado, sobre los privilegios que había disfrutado durante la guerra y sobre qué tan cerca había estado de las decisiones que se tomaban en los círculos más altos del régimen. Por primera vez desde mediados de los años 30, Emmy se encontraba completamente sola, sin personal de servicio, sin título social, sin la protección que el apellido Göring le había garantizado durante más de una década. Quienes la interrogaban no se conformaban con respuestas vagas. Querían nombres, fechas, detalles sobre conversaciones privadas que había escuchado en cenas y reuniones, información que pudiera ayudar a construir los expedientes que pronto se presentarían en Nuremberg. Emmy se mantuvo cautelosa, repitiendo una y otra vez que ella había sido solamente una esposa y una madre, ajena a las decisiones políticas y militares de su esposo. Para Eda, el cambio fue todavía más brutal. Apenas tenía 7 años cuando pasó de un hogar lleno de niñeras, sirvientes y ceremonias protocolarias a una sucesión de habitaciones desconocidas, custodiadas por soldados extranjeros. El personal aliado que la supervisaba dejó constancia en sus reportes de que la niña se mantenía callada y educada casi todo el tiempo, aferrada a una pequeña maleta que contenía las únicas pertenencias que se le había permitido conservar. Lo que no soportaba callar era una sola pregunta, repetida una y otra vez frente a cualquier adulto que se le acercara. ¿Cuándo iba a ver a su padre? Nadie tenía una respuesta honesta que darle. La detención de Hermann Göring transformó de inmediato la situación legal y patrimonial de toda la familia. Las autoridades aliadas iniciaron un inventario meticuloso de absolutamente todo lo que la familia poseía, desde joyas y abrigos de piel hasta piezas de arte que terminarían vinculadas a investigaciones internacionales mucho más grandes sobre restitución de obras saqueadas durante la guerra. Cada objeto personal que Emmy intentaba conservar terminaba confiscado para ser revisado, catalogado y, en muchos casos, retenido indefinidamente como posible evidencia. Ni siquiera los juguetes de Eda escaparon completamente a esa revisión exhaustiva. Para finales del verano de 1945, Emmy y Eda ya habían sido trasladadas varias veces. Vivieron semanas en un edificio requisado cerca de Garmisch-Partenkirchen antes de ser movidas nuevamente, esta vez hacia instalaciones más cercanas a Múnich. La guerra había terminado oficialmente, pero para la familia Göring el calvario apenas comenzaba. Con Hermann Göring esperando ya su juicio ante el Tribunal Militar Internacional, madre e hija entraron en una etapa marcada por la incertidumbre absoluta, atrapadas entre el engranaje legal de la desnazificación y el colapso personal de absolutamente todo lo que alguna vez habían dado por seguro. Cuando el Tribunal Militar Internacional abrió sus puertas en noviembre de 1945 en la ciudad alemana de Nuremberg, Hermann Göring se convirtió de inmediato en su acusado más relevante. No era uno más entre los procesados, era, después de Hitler, el rostro más reconocible del régimen nazi, y eso lo convirtió en el centro absoluto de la atención mundial. Durante los meses siguientes, su testimonio dominó los titulares de prensa en todo el planeta. Lejos de mostrarse arrepentido o sumiso ante el tribunal, Göring negó cualquier responsabilidad criminal personal, defendió abiertamente las decisiones tomadas por el régimen y trató de presentarse a sí mismo no como uno de los principales arquitectos de la guerra, sino como un estadista que simplemente había cumplido con su deber hacia su país. Sus respuestas, agudas y calculadas, sorprendieron incluso a los propios fiscales aliados. Göring discutía punto por punto cada acusación, citaba tratados internacionales, defendía decisiones militares con argumentos técnicos y se negaba a aceptar que sus acciones constituyeran crímenes en el sentido que el tribunal pretendía establecer. Para una parte de la opinión pública alemana que seguía el juicio a través de la radio, esa actitud desafiante
lo convirtió, paradójicamente, en una figura casi admirada dentro de ciertos sectores nostálgicos del régimen caído. Mientras esto ocurría dentro de la sala del tribunal, Amy y Eda seguían bajo supervisión aliada, viviendo meses enteros de incertidumbre absoluta y de un escrutinio que no daba tregua. Los reportes de la época señalan que Amy preguntaba constantemente por noticias del juicio, desesperada por saber qué estaba pasando con su esposo, pero no se le permitía ningún tipo de comunicación directa con él. Tenía que enterarse de los avances del proceso de la misma forma que cualquier ciudadano alemán común, a través de rumores, fragmentos de información filtrada y ocasionalmente periódicos atrasados que llegaban a sus manos por casualidad. Esa distancia forzada resultaba especialmente cruel, considerando que apenas un año antes, Amy había tenido acceso directo a las decisiones más importantes de la cúpula nazi simplemente por su cercanía matrimonial con uno de sus líderes. Ahora se enteraba del destino de su propio esposo casi al mismo tiempo que el resto del mundo, a través de titulares impresos en periódicos que ni siquiera podía elegir. Lo que nadie en esa sala de Nuremberg, ni siquiera el propio Göring, lograba anticipar del todo, era el efecto devastador que el desenlace del juicio tendría sobre las dos personas que más dependían emocionalmente de él. Para Amy, cada día sin noticias era una tortura silenciosa. Para Eda, apenas una niña, era simplemente la confirmación de que su padre seguía sin volver a casa. Las semanas se convirtieron en meses, y el juicio, que en un inicio parecía un proceso más dentro de la maquinaria de la posguerra, se transformó poco a poco en el evento que definiría para siempre el apellido que ambas cargaban. La sentencia llegó el 1 de octubre de 1946. Hermann Göring fue declarado culpable de todos los cargos principales que se le imputaban y condenado a morir en la horca. Menos de 2 semanas después, en la noche del 15 de octubre, Göring se quitó la vida en su celda utilizando una cápsula de cianuro que había logrado ocultar durante meses, burlando toda la vigilancia carcelaria de los aliados. Su muerte cerró su propio capítulo en la historia, pero abrió uno completamente nuevo y mucho más complicado para las dos mujeres que dependían de su nombre. Hasta el final insistió en que era víctima de las circunstancias, no un criminal merecedor de la horca. Para Göring, morir por su propia mano representaba una última forma de control sobre su destino, una manera de negarle a los aliados la satisfacción de ejecutarlo públicamente como a un delincuente común. Esa decisión, calculada hasta el último detalle, también significó privar a su esposa y a su hija de cualquier tipo de cierre formal frente a su muerte. Cuando la noticia llegó hasta Amy y Eda, los observadores que las custodiaban registraron una reacción de shock silencioso pero profundo. Amy, según los reportes, se negó al principio a creer los detalles que le presentaban, como si su mente se resistiera a aceptar que el hombre con el que había compartido más de una década de su vida hubiera terminado así. Eda, que para entonces ya tenía 8 años, simplemente preguntó ¿a dónde se había ido su padre? Nadie supo cómo responderle de una manera que una niña de esa edad pudiera comprender realmente. Más allá del impacto personal devastador, el veredicto de Nuremberg desató el desmantelamiento legal completo del patrimonio de la familia Göring. Las autoridades aliadas y alemanas iniciaron procedimientos formales de incautación que cubrían propiedades, objetos de valor y cuentas financieras. Karin Hall ya estaba reducida a escombros desde abril de 1945, pero la familia todavía conservaba colecciones de arte, joyería y objetos personales de enorme valor. Gran parte de ese inventario terminó vinculado a investigaciones de restitución mucho más amplias, relacionadas con obras de arte saqueadas en territorios ocupados por toda Europa durante los años de guerra. El caso más conocido de todos fue el de la colección de arte de Göring, una de las colecciones privadas más grandes jamás reunidas durante el Tercer Reich. Los investigadores aliados rastrearon cientos de pinturas, esculturas y piezas decorativas hasta depósitos secretos en Baviera y Austria. Esa colección, alguna vez símbolo del poder y el gusto refinado de Hermann Göring,
terminó desarmada pieza por pieza, repartida entre procesos de restitución internacional o retenida como evidencia en distintos juicios. Lo que antes representaba el botín personal de uno de los hombres más poderosos del Reich se convirtió, en cuestión de meses, en uno de los expedientes de restitución artística más complejos de toda la posguerra europea, un proceso que en algunos casos se extendería durante décadas. Cuando Alemania entró formalmente en su proceso de desnazificación en 1947, el caso de Emmy Göring atrajo una atención particularmente intensa. A diferencia de muchas otras esposas de altos funcionarios nazis que habían permanecido relativamente alejadas del ojo público, Emmy había sido una figura extremadamente visible durante todo el régimen. Como esposa de Hermann Göring, asistió a ceremonias públicas, eventos culturales y funciones diplomáticas de primer nivel. Algunos investigadores aliados llegaron incluso a referirse a ella, de manera informal, como la primera dama social del Reich, una descripción que terminaría pesando enormemente sobre el proceso legal que se avecinaba. La pérdida que enfrentó después de 1945 no fue únicamente simbólica, fue sobre todo una pérdida económica devastadora. Sin propiedades, sin acceso a los privilegios de antaño y sin ningún tipo de respaldo institucional, Emmy entró en la posguerra completamente desprotegida. Los reclamos de compensación que intentó presentar a finales de los años 40 quedaron estancados bajo el peso de las regulaciones de desnazificación, y los derechos de pensión vinculados a los antiguos cargos de su esposo le fueron negados de manera categórica. La situación de Eda también estaba marcada por la incertidumbre. Aunque los niños no estaban sujetos formalmente al proceso de desnazificación, el apellido Göring por sí solo cargaba un peso enorme dentro de la sociedad alemana de posguerra. Los administradores aliados llegaron a debatir brevemente si debían colocarla bajo una tutela externa mientras se resolvía el caso de su madre. La idea finalmente se descartó, optando en cambio por devolverla a Emmy bajo supervisión, una vez que el proceso legal de la madre quedara resuelto. A principios de 1947, Emmy fue citada a comparecer frente a un tribunal de desnazificación en Múnich. Los fiscales presentaron fotografías, testimonios de testigos y documentos que mostraban su participación activa en organizaciones culturales patrocinadas directamente por el Estado nazi. Argumentaron que su presencia pública constante había servido para sostener la imagen del régimen y contribuido a normalizar el liderazgo nazi ante la sociedad alemana y ante el resto del mundo. Emmy, por su parte, sostuvo que ella había sido únicamente una persona privada, empujada a un rol que nunca buscó ni deseó para sí misma. El tribunal emitió su veredicto en marzo de 1948. Clasificaron a Emmy como Belastete, es decir, infractora mayor, la segunda categoría más grave dentro de todo el sistema de desnazificación alemán. Con esa clasificación perdió absolutamente todos sus derechos de propiedad restantes, incluyendo cualquier reclamo sobre bienes domésticos que todavía estuvieran retenidos por las potencias aliadas. Se le impuso una prohibición permanente para trabajar en cualquier sector público, además de restricciones severas en sus viajes, en sus apariciones ante medios de comunicación y en su participación dentro de instituciones culturales. El veredicto también le negó de manera definitiva cualquier pensión vinculada a los antiguos cargos estatales de su esposo fallecido. Las apelaciones llegaron casi de inmediato. Emmy argumentó que su clasificación había exagerado considerablemente su involucramiento político real, insistiendo en su falta de poder formal dentro de la estructura del gobierno nazi. Sus abogados defensores citaron sus responsabilidades como madre, su supuesto desconocimiento de las decisiones tomadas en los niveles más altos del poder y su retiro progresivo de la vida pública después de 1939. Con el paso del tiempo, las apelaciones lograron aliviar algunas restricciones, especialmente aquellas relacionadas con su libertad de movimiento y su capacidad para conseguir empleo personal. Sin embargo, las sanciones centrales contra ella permanecieron vigentes durante el resto de su vida.
Todo se desplomó para Emmy de una manera lenta y silenciosa, muy distinta al colapso espectacular que había vivido durante los últimos días de la guerra. No hubo explosiones ni titulares de prensa esta vez, solo una larga acumulación de negativas burocráticas, formularios rechazados y puertas cerradas una tras otra. Cada intento de recuperar algo de la vida anterior chocaba contra el mismo muro legal construido específicamente para impedir que figuras como ella regresaran a posiciones de influencia. Su situación financiera después del juicio fue difícil, pero no llegó a ser completamente desesperada. Emmy se reinstaló en Múnich, donde vivió en alojamientos modestos con el apoyo de viejas amistades provenientes del mundo del teatro, un círculo social que había cultivado años atrás, antes incluso de convertirse en la esposa de Hermann Göring. Antes de su matrimonio, Emmy había sido actriz, y fue precisamente ese pasado profesional, alejado por completo del poder político, el que terminó sosteniéndola económica y emocionalmente durante sus años más difíciles. Algunos relatos de la época la describen prácticamente como indigente, mientras que otros sugieren que llevó una existencia tranquila y estable, lejos del lujo extremo de Carinhall, pero también lejos de la miseria absoluta. Los historiadores todavía debaten hasta qué punto Emmy exageró deliberadamente sus penurias en entrevistas posteriores, buscando quizás generar simpatía pública o reforzar la narrativa de víctima que sostendría durante el resto de su vida. Lo cierto es que, independientemente de la versión exacta, jamás volvió a disfrutar del nivel de vida que había conocido entre 1933 y 1945. Eda creció dentro de ese contexto de estrechez relativa, asistiendo a escuelas públicas en Múnich y aprendiendo desde muy joven a vivir bajo la sombra de un apellido que generaba tanto curiosidad como rechazo entre quienes la rodeaban. Madre e hija se mantuvieron unidas durante todos esos años, formando un núcleo cerrado que pocas veces dejaba entrar a personas ajenas a su círculo de confianza más íntimo. A finales de los años 60, Emmy regresó brevemente a la vida pública de una manera que sorprendió a muchos. En 1967 publicó su autobiografía, titulada An der Seite meines Mannes, que en español se traduciría como Al lado de mi esposo. Una edición en inglés llamada My Life with Göring apareció después en 1972, ampliando su alcance internacional de forma considerable. En esas memorias, Emmy retrató a Hermann como un hombre compasivo y atento, defendiéndolo abiertamente frente al registro histórico que ya entonces lo condenaba sin ambigüedades, y presentando su vida junto a él como un relato de devoción absoluta y lealtad inquebrantable. Describió anécdotas domésticas, momentos familiares y gestos de cariño que, según ella, contradecían por completo la imagen pública del jerarca nazi que el mundo había construido a través de los juicios y la prensa internacional. Nunca, en ningún momento posterior de su vida, alteró esa versión personal de los hechos, ni siquiera ante las críticas de historiadores que la acusaban de reescribir deliberadamente la memoria de uno de los principales responsables del Holocausto. El libro generó reacciones encontradas. Para algunos lectores alemanes de la época, representaba un testimonio íntimo y humano sobre un periodo histórico que todavía dolía profundamente. Para otros, especialmente sobrevivientes y familiares de víctimas del régimen nazi, la obra resultaba ofensiva, una especie de blanqueamiento sentimental de crímenes que no admitían justificación alguna. Emmy nunca pareció inmutarse demasiado ante esas críticas, sosteniendo siempre que ella simplemente contaba la verdad tal como la había vivido dentro de su propio hogar. Sus últimos años estuvieron marcados por un deterioro de salud constante. Las décadas de tensión, pérdida y reconstrucción habían dejado huellas profundas, tanto físicas como emocionales. El 8 de junio de 1973, Emmy murió en Múnich a los 80 años de edad. Eda permaneció junto a ella hasta el último momento, cerrando así un capítulo que había comenzado entre el lujo deslumbrante de Carinhall y que terminaba, décadas después, en la quietud de un departamento modesto en una ciudad que ya no recordaba con cariño el apellido que ambas habían cargado durante toda su vida. Con la muerte de Emmy,
Eda se convirtió en la única portadora directa del legado familiar más cercano, la única persona capaz de hablar desde el recuerdo personal sobre quién había sido realmente Hermann Göring dentro de las paredes de su propio hogar. Para entender realmente el peso que ese apellido representó durante toda una vida, hay que regresar al momento exacto en que todo comenzó para Eda, mucho antes del colapso, cuando ser hija de Hermann Göring significaba ser tratada literalmente como una princesa del régimen. Eda Göring nació el 2 de junio de 1938, y el régimen nazi trató su nacimiento prácticamente como una celebración de carácter nacional. Apenas 10 días después, multitudes enteras llenaron las calles de Berlín para presenciar el momento en que Hermann Göring llevaba a Emmy y a su hija recién nacida de regreso a casa, como si se tratara del regreso de la realeza. El 4 de noviembre de 1938, Adolf Hitler en persona actuó como su padrino durante un bautizo formal celebrado en Caring Hall, un evento tan relevante que fue cubierto incluso por la revista internacional Life. Entre los regalos que recibió la pequeña Eda ese día, había pinturas atribuidas nada menos que a Lucas Cranach el Viejo, una muestra clarísima del privilegio absoluto que la rodeó desde el primer instante de su existencia. Caring Hall, la propiedad familiar ubicada en pleno bosque de Schorfheide, contaba con piscina cubierta, sala de cine privada, gimnasio personal y un pequeño zoológico exclusivo con especies traídas de distintas partes del mundo. Entre los miembros de la élite nazi, era común que se refirieran a Eda como la pequeña princesa, un apodo que reflejaba con precisión el trato que recibía dentro y fuera del hogar familiar. En 1940, la Luftwaffe llegó incluso a construirle un palacio en miniatura dentro del huerto de la propiedad, una estructura de 50 metros que incluía su propio teatro a escala reducida. Esa construcción se conoció popularmente como el Eda Schlösschen, literalmente el pequeño castillo de Eda. Ninguna otra niña en toda Alemania disfrutaba de un nivel de privilegio remotamente comparable a ese. Lo que nadie podía imaginar entonces, ni siquiera los propios padres de Eda en la cúspide de su poder, es que ese mundo entero de palacios diminutos, zoológicos privados y bautizos con Hitler como padrino se derrumbaría por completo en apenas 7 años, dejando a esa misma niña durmiendo bajo vigilancia militar en un cuarto sin lujos ni privilegios de ningún tipo. Ese mundo entero se derrumbó por completo en 1945. Para Eda Göring, la infancia terminó de manera abrupta dentro de un edificio de internamiento custodiado por soldados aliados. Después de que el caso de desnazificación de su madre quedara resuelto, regresó junto a ella a Múnich. A lo largo de los años 40 y 50, intentó construir dentro de lo posible una vida relativamente normal, asistiendo a escuelas locales y viviendo junto a su madre en habitaciones modestas que contrastaban brutalmente con el esplendor de su primera infancia. El apellido Göring le garantizó cargar durante el resto de su vida una etiqueta que jamás había elegido, pero que se negó firmemente a eliminar o esconder ante nadie. Lo que hizo verdaderamente única a Eda, en comparación con otros descendientes de altos jerarcas nazis, fue su defensa absolutamente inquebrantable de la figura de su padre durante el resto de su vida. Cuando llegó a la edad adulta, Eda comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Múnich. Trabajó brevemente como pasante legal antes de cambiar por completo de rumbo profesional, integrándose a un laboratorio hospitalario como asistente técnica médica. Mantuvo ese trabajo durante décadas enteras, nunca se casó y nunca tuvo hijos propios, construyendo una vida discreta y profesional que poco tenía que ver con el glamour artificial de su infancia en Caring Hall. Durante los años 70, Eda regresó brevemente a la atención pública. Durante varios años, mantuvo una relación cercana con el periodista alemán Gerd Heidemann, quien había comprado el Karin II, el mismo yate que alguna vez perteneció a su padre. Esa relación la colocó dentro de círculos sociales donde el pasado nazi se discutía con una naturalidad que sorprendía a muchos observadores externos. A bordo de ese yate, las reuniones sociales incluían en ocasiones a antiguas figuras de la era nazi, entre ellas Karl Wolff
y Wilhelm Mohnke, hombres que habían ocupado puestos de mando dentro del aparato militar y de seguridad del régimen. Para Eda, convivir con ese pasado no representaba ningún tipo de incomodidad evidente, sino más bien una continuación natural de la identidad que había decidido sostener desde joven. En entrevistas concedidas durante los años 90 y principios de los 2000, Eda insistió repetidamente en que su padre había sido, dentro del hogar, una figura bondadosa y protectora. Llegó incluso a sostener que Hermann Göring había intentado frenar algunos de los excesos más brutales del régimen nazi desde dentro. Cuando los periodistas la confrontaban directamente con preguntas sobre los crímenes de su padre, ella respondía simplemente que recordaba a un padre cariñoso, sin entrar jamás en mayores detalles ni en ningún tipo de autocrítica histórica frente a las cámaras. Continuó viviendo de manera relativamente discreta, pasando varios años en la localidad austriaca de Schwaz antes de regresar finalmente a Múnich, la misma ciudad donde había crecido junto a su madre tras la guerra. Esa elección de regresar a sus raíces, a la ciudad donde tanto ella como Emmy habían reconstruido su vida desde cero, refleja hasta qué punto Eda permaneció siempre anclada a la memoria familiar, sin importar cuántas décadas pasaran ni cuánto cambiara el mundo a su alrededor. Cuando murió, el 21 de diciembre de 2018, su obituario publicado en el periódico The New York Times destacó precisamente esa lealtad inquebrantable hacia la memoria de su padre, una lealtad que la separó no solamente del resto de la sociedad alemana, sino incluso de otros miembros de su propia familia extendida, que habían optado por caminos completamente distintos frente al mismo apellido. Y es que Eda no fue, ni de lejos, la única descendiente viva relacionada con Hermann Göring. Su sobrina nieta, Bettina Göring, nacida ya después del fin de la guerra, tomó un camino radicalmente opuesto. Criada fuera de la estructura familiar inmediata, Bettina creció profundamente consciente del peso histórico que representaba el apellido Göring, tanto dentro de Alemania como en el resto del mundo. A diferencia de Eda, ella rechazó por completo la narrativa familiar que defendía la figura de Hermann, optando en cambio por una postura de ruptura total con ese legado. Bettina se mudó a Estados Unidos ya siendo adulta y posteriormente se instaló en el estado de Nuevo México, buscando construir una vida lo más alejada posible de la sombra histórica que la perseguía desde la infancia. En distintas entrevistas, describió abiertamente la carga psicológica que representaba llevar el apellido Göring y habló sin rodeos sobre el peso emocional de estar emparentada con una de las figuras más infames del Tercer Reich. No eran monstruos fácilmente identificables los únicos que cargaban con esa historia, sino también generaciones enteras de descendientes inocentes que jamás habían cometido ningún crimen. Sus declaraciones atrajeron atención internacional durante la década de los 2000, cuando reveló públicamente que tanto ella como su hermano se habían sometido voluntariamente a un procedimiento de esterilización. Su razonamiento, en sus propias palabras, era terminar la línea familiar de manera definitiva, asegurándose de que ninguna generación futura tuviera que cargar jamás con lo que ella misma describió como la sombra de Göring. Fue posiblemente la forma más extrema y definitiva en que un descendiente de un alto jerarca nazi haya intentado romper con su propio linaje. La decisión de Bettina representó un intento personal y radical de romper para siempre con el legado de su familia. Su postura contrastó de manera absoluta con la lealtad que Eda sostuvo hasta el final de sus propios días. Mientras Eda defendió la memoria de su padre hasta sus últimos años de vida, Bettina decidió enfrentar el pasado de frente, hablando abiertamente sobre la vergüenza, la responsabilidad heredada y el costo emocional real de cargar con una historia que ninguna de las dos había elegido vivir. Dos mujeres, una misma sangre, dos formas completamente opuestas de procesar el peso de un apellido marcado para siempre por la historia. Si esta historia te dejó pensando en cómo el legado de los grandes jerarcas nazis siguió destruyendo vidas, incluso décadas después de terminada la guerra, no te pierdas el siguiente video de esta serie, donde vamos a descubrir
qué fue exactamente lo que le pasó a la familia de Heinrich Himmler tras la caída del Tercer Reich. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque la historia, como siempre, no termina aquí. Pero la historia de la familia Göring tiene todavía otro capítulo que pocas veces se cuenta con el detalle que merece, y que contradice por completo la imagen que el apellido Göring representó durante el Tercer Reich. Hermann Göring tenía un hermano menor llamado Albert Göring, y mientras uno construía su poder dentro de la maquinaria criminal del régimen nazi, el otro utilizaba ese mismo apellido para salvar vidas. Lo que nadie esperaría jamás es que el hermano de uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich dedicara años enteros a rescatar a judíos, disidentes políticos y prisioneros condenados, arriesgando su propia vida una y otra vez bajo la sombra protectora del nombre que compartía con Hermann. Albert Göring trabajó como director de exportación en la empresa industrial Škoda, en territorio checo ocupado por los nazis. Desde esa posición, utilizó documentos falsificados, firmas falsas y su propio apellido como escudo para sacar a decenas de personas de situaciones de arresto inminente. En más de una ocasión, cuando la Gestapo detenía a algún trabajador judío de la fábrica, Albert simplemente firmaba órdenes falsas de liberación, sabiendo que ningún oficial se atrevería a cuestionar abiertamente un documento que llevaba el apellido del mismísimo mariscal del Reich. Era un juego peligrosísimo, sostenido únicamente sobre el miedo que su hermano inspiraba dentro de la jerarquía nazi. Lo que no saben muchos historiadores aficionados es que, en al menos una ocasión documentada, Albert llegó a organizar un camión de provisiones destinado oficialmente al ejército alemán, pero que en realidad transportaba alimento para mujeres judías condenadas a morir de hambre en condiciones de trabajo forzado. Cuando los guardias intentaron detener el camión, Albert simplemente mencionó el apellido familiar y las puertas se abrieron sin más preguntas. Sobrevivientes que lograron escapar gracias a su intervención testificaron después que Albert nunca pidió nada a cambio, ni reconocimiento ni recompensa. Solamente actuaba con una determinación silenciosa que contrastaba radicalmente con la imagen pública que el resto del mundo tenía de su apellido. Cuando terminó la guerra, ese mismo apellido que tantas veces le había servido como escudo, se convirtió en su condena automática. Las fuerzas aliadas lo arrestaron en 1945 simplemente por ser un Göring, sin investigar a fondo su historial real. Pasó meses en prisión, interrogado repetidamente bajo la suposición de que debía compartir la misma culpa criminal que su hermano. Albert insistía una y otra vez en su inocencia, presentando nombres de personas que podían testificar a su favor, personas que efectivamente él había ayudado a salvar durante los años más oscuros del régimen. Eventualmente, gracias a testimonios de sobrevivientes que confirmaron su historia, Albert Göring fue exonerado formalmente de cualquier cargo criminal. Pero la libertad legal no trajo consigo ningún tipo de reconocimiento público. Murió en 1966, prácticamente en el anonimato, sin pensión, sin reconocimiento oficial por parte de ningún gobierno y sin que su historia recibiera la atención que merecía durante décadas. El apellido que había usado para salvar vidas terminó siendo, también para él, una condena social permanente, simplemente por las connotaciones que arrastraba en cualquier parte del mundo donde se mencionara. Y aquí es donde la historia familiar se cierra en un círculo casi imposible de creer. Albert Göring fue precisamente el abuelo de Bettina Göring, la mujer que décadas después decidiría someterse voluntariamente a una esterilización para terminar con la línea familiar de los Göring. Bettina no descendía directamente de Hermann, el criminal de guerra condenado en Nuremberg, sino del hermano que había arriesgado todo para salvar vidas judías durante el Holocausto. Aún así, el peso del apellido resultó ser exactamente el mismo para ella, independientemente de la rama familiar de la que realmente provenía. Esa ironía histórica revela algo todavía más perturbador sobre el verdadero costo de cargar con un nombre marcado para siempre por la historia. No importaba si la sangre que corría por las venas de Bettina
¿Pertenecía al hermano que colaboró activamente con el genocidio o al hermano que arriesgó su vida intentando frenarlo en la medida de sus posibilidades? Para el resto del mundo, para los vecinos, para los compañeros de trabajo, para cualquier persona que escuchara el apellido Göring por primera vez, la distinción entre Hermann y Albert simplemente no existía. Solo existía el peso colectivo de un nombre que la historia había decidido condenar para siempre, sin matices ni excepciones individuales. Volviendo a Eda Göring y a los años en que mantuvo su relación con el periodista alemán Gerd Heidemann, existe un episodio que terminó convirtiéndose en uno de los escándalos periodísticos más sonados de toda la historia europea de posguerra, y que colocó indirectamente el apellido Göring de nuevo bajo los reflectores internacionales. Heidemann, además de comprar el Karin II, el antiguo yate de Hermann Göring, desarrollaba paralelamente una obsesión cada vez más intensa con coleccionar objetos relacionados con el Tercer Reich, una fascinación que terminaría arrastrándolo hacia uno de los fraudes históricos más espectaculares jamás documentados en la prensa alemana. A principios de los años 80, Heidemann, entonces reportero de la revista alemana Stern, anunció haber localizado algo que parecía sacado de una fantasía periodística: los diarios personales perdidos de Adolf Hitler, supuestamente rescatados de un avión derribado al final de la guerra. La revista pagó una fortuna por los manuscritos, convencida de tener entre sus manos uno de los hallazgos históricos más importantes del siglo XX. Se prepararon ediciones especiales, se vendieron derechos internacionales de publicación y periódicos de todo el mundo, incluyendo medios en Reino Unido y Estados Unidos, se prepararon para publicar fragmentos de lo que parecía ser un testimonio íntimo y sin precedentes del líder nazi. Todo se desplomó apenas semanas después, cuando análisis forenses independientes determinaron que los diarios eran una falsificación burda, escrita con tinta y papel que ni siquiera existían durante la época en que supuestamente se habían redactado. El escándalo resultante destruyó por completo la credibilidad de Heidemann como periodista y avergonzó profundamente a una de las revistas más respetadas de Alemania. Heidemann fue procesado judicialmente y terminó condenado a varios años de prisión por fraude, acusado de haberse quedado con una parte considerable del dinero que la revista había pagado por los supuestos manuscritos originales. Lo que pocas personas conocen es el grado de cercanía que Eda Göring mantuvo con Heidemann, precisamente durante los años previos a que estallara este escándalo. Su relación sentimental la había colocado dentro del mismo círculo social donde Heidemann cultivaba contactos, coleccionaba memorabilia nazi y desarrollaba las conexiones que eventualmente lo llevarían a caer en la trampa de los falsificadores. Aunque Eda nunca fue acusada de ningún involucramiento directo en el fraude de los diarios, su nombre quedó inevitablemente asociado, una vez más, a un episodio mediático que reabrió viejas heridas históricas y que demostró hasta qué punto el legado del Tercer Reich seguía generando obsesión, negocio y escándalo casi 40 años después de terminada la guerra. El propio yate Karin II, comprado originalmente por Heidemann como una especie de trofeo histórico, terminó convertido en un símbolo incómodo de esa fascinación malsana que ciertos sectores de la sociedad alemana y europea mantenían hacia los objetos personales de los principales jerarcas nazis. Para algunos coleccionistas, poseer un objeto que alguna vez perteneció a Hermann Göring representaba una especie de trofeo histórico macabro. Para los sobrevivientes del Holocausto y sus familias, cada una de estas transacciones representaba una herida abierta que se reabría públicamente cada vez que un objeto similar aparecía en una subasta o en los titulares de un periódico internacional. La sombra de la colección de arte de Hermann Göring, lejos de desaparecer con el paso de las décadas, siguió generando consecuencias legales y morales hasta bien entrado el siglo XXI. ¿Será que eso fue justicia de verdad, la que se aplicó en los años posteriores a la guerra, cuando se trató de devolver miles de obras saqueadas a sus legítimos propietarios o a los descendientes de las familias judías que habían sido despojadas de todo durante la ocupación nazi? La respuesta,
según décadas de investigaciones internacionales, es considerablemente más complicada de lo que cualquier tribunal de posguerra logró resolver en su momento. Durante los años 90 y 2000, investigadores especializados en restitución de arte continuaron rastreando piezas que habían pasado por las manos de Hermann Göring durante los años de su colección privada. Algunas de esas obras habían sido vendidas, revendidas y trasladadas tantas veces a través de mercados de arte internacionales que sus rastros documentales se habían vuelto extraordinariamente difíciles de reconstruir. Museos en Alemania, Austria, Estados Unidos y otros países se vieron obligados a revisar sus propios catálogos, descubriendo en más de una ocasión que ciertas piezas exhibidas durante décadas en sus salones principales tenían un origen directamente vinculado al saqueo nazi, ejecutado bajo la supervisión personal de Göring. Uno de los casos más conocidos involucró obras que habían pertenecido originalmente a coleccionistas judíos franceses y holandeses, confiscadas durante la ocupación y posteriormente adquiridas por agentes que trabajaban directamente para Göring, quien utilizaba su posición de poder para asegurarse acceso prioritario a las mejores piezas saqueadas en toda Europa occidental. Descendientes de esas familias, muchos de ellos ya en tercera o cuarta generación, iniciaron procesos legales décadas después, presentando documentación histórica, fotografías familiares y registros de seguros previos a la guerra para reclamar la devolución de obras que habían permanecido perdidas durante generaciones enteras. Estos procesos legales, lejos de ser sencillos, se convirtieron en batallas judiciales que en ocasiones duraron más de una década, enfrentando a familias sobrevivientes contra museos, casas de subastas y coleccionistas privados que habían adquirido las obras de buena fe, sin conocer necesariamente su origen criminal. Cada caso resuelto representaba, simbólicamente, una pequeña victoria contra el legado de impunidad que había caracterizado buena parte de los primeros años de posguerra, cuando la prioridad de las potencias aliadas se centró más en castigar a los líderes principales del régimen que en resolver de manera exhaustiva el destino final de cada objeto robado. La historia de la familia Göring, entonces, no se limita únicamente al ascenso y caída de Hermann, ni al destino personal de Emmy y Eda tras el colapso del Tercer Reich. Se extiende también hacia ese rastro material de objetos robados que siguió generando consecuencias legales, morales y emocionales mucho después de que los protagonistas originales de esta historia hubieran muerto. Cada pintura recuperada, cada pieza devuelta a sus legítimos herederos, representa un pequeño fragmento de justicia tardía dentro de un sistema que, como hemos visto a lo largo de todo este recorrido, falló una y otra vez en ofrecer respuestas completas y satisfactorias frente a la magnitud real de los crímenes cometidos. No eran monstruos fácilmente identificables, sino una red compleja de complicidades, silencios y decisiones individuales que definieron el destino de toda una familia durante más de medio siglo. Desde el lujo deslumbrante de Karin Hall hasta los expedientes judiciales que siguen abriéndose en tribunales internacionales hoy en día, el apellido Göring continúa siendo un recordatorio constante de que la historia, por más que el tiempo pase, nunca termina de cerrar por completo sus capítulos más oscuros. Si quedaste impresionado con todo lo que la familia Göring tuvo que enfrentar después de la caída del Tercer Reich, espera hasta descubrir lo que le ocurrió a la familia de Heinrich Himmler, una historia todavía más perturbadora que te espera en el siguiente video de esta serie.